Muy buenos días, gracias a Dios por un domingo más que nos permite entrar a su casa. Bendito sea Dios. Queremos, como siempre, empezar orando. Cierre sus ojitos y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por la oportunidad de compartir tu bendita palabra. Gracias, Señor, por este tiempo, por este día. Gracias, Señor. Te pedimos que nos ayudes, que nos guíes y que nos muestres, Señor, y nos enseñes a compartir las verdades que nos has revelado en tu palabra. En el nombre de Jesús, bendice a todos mis queridos amigos, hermanos, hermanas que están observando este video. Bendícelos con toda bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, la palabra de Dios, la Biblia, a partir del primer renglón, nos habla de Dios, de su creador. Nos dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y por qué desde el primer renglón la Biblia habla de Dios? Porque Dios quería y quiere darse a conocer. Dios se revela a sí mismo y pensemos que sin esa revelación nosotros no sabríamos nada acerca de Él. Nosotros vivimos en el plano de lo material, en el plano terrenal, y nuestro Señor vive en el plano espiritual. Con estos ojos no podríamos ver nada de lo espiritual, pero Dios se revela a los hombres en todo tiempo. Por ejemplo, el Padre se reveló en el Antiguo Testamento hablando con Adán y con Eva. Se reveló con Noé, con Abraham y con todos. Él era el que, como Padre, se reveló al mundo entero. En el Nuevo Testamento, en los evangelios, nuestro Señor Jesucristo se reveló. Dios se hizo carne, quería dar a conocerse más. Caminó entre nosotros, dicen los evangelios, y vimos su gloria como del unigénito del Padre. Y después de que nuestro Señor terminó su tiempo, su obra aquí en la tierra, Él partió y dejó al Espíritu Santo. Y los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se revelan como el que guía. Aleluya. Pero ahora, queridos hermanos, toda la revelación que Dios quiso dar al hombre, toda la revelación está en la Biblia. Está en la palabra de Dios. Si usted quiere preguntarse, ¿y qué de mi matrimonio? La Biblia nos habla del matrimonio. ¿Y qué de los negocios? La Biblia habla. ¿Y qué de los hijos? De finanzas, de honra. Todo está en la Biblia. Todo lo que Dios quiso revelar al hombre está en la Biblia. Y perdónenme la forma como yo lo veo, pero quiero hablarles de una palabra: entrenador. Entrenador es la persona que se dedica a preparar física y mentalmente a otra para la práctica de una actividad. Ese es el entrenador. Dios se reveló como el que dirigía a Israel. Él les decía cómo entrarían en batalla. Él les dio las leyes de cómo deben vivir, aún cómo asearse. Todo eso que dicen en la pandemia, lavarse las manos, la sana distancia, todo eso está en la Biblia. Dios se reveló como el que enseñaba a los hombres física y mentalmente. Porque en el Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesucristo, en San Juan 5:39, en algún momento de su historia en la tierra, les dijo a los hombres: escudriñen las Escrituras, porque a vosotros les parece
que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que hablan de mí. Dios envió a los hombres, Jesucristo envió a los hombres a que escudriñaran la palabra de Dios, para que la luz, la revelación de Dios llegara a sus vidas. Hoy usted y yo tenemos toda la revelación en la palabra de Dios, y tenemos que buscar, que escudriñar en la Biblia cualquier cosa que necesitemos en esta vida, aún cuidar nuestros cuerpos, aún cuidar nuestras mentes, para que estemos sanos, vigilar según la luz de la Biblia lo que haces y lo que piensas. También Dios, según la percepción de su servidor en el Antiguo Testamento, se presentó como un motivador. Es decir, el motivador es la persona que da alguna razón o algún motivo para que suceda algo o se haga algo. Él les decía a Israel que sería un gran día, el día de la victoria. Él nos dice y les decía al pueblo que el futuro sería glorioso, que el futuro estaría asegurado. Y, queridos amigos, Dios así se manifestó en el Antiguo Testamento. Le habló al pueblo y le manifestó lo que tenía que hacer. Dios, por ejemplo, hablando de una figura específica, Josué, el seguidor de Moisés, para la percepción de su servidor, fue el entrenador y el motivador de Israel. Y hoy siento en mi corazón que Dios quiere que tú y que yo seamos nuestros motivadores y nuestros entrenadores, porque los tiempos han cambiado. La palabra de Dios dice que el sabio percibe, entiende, revela los tiempos y las sazones. Y que quiero decirles, amados, que los tiempos están cambiando. No estamos como en el 2019. A partir de marzo del 2020, los tiempos han cambiado. Hay algo que está sucediendo en todo el mundo y que me atrevo a decirlo, que Dios lo está permitiendo. Esta pandemia, todas estas muertes, esta enfermedad, el temor a la vacuna, si nos vamos a vacunar, si no nos vamos a vacunar, todo esto hace que nos demos cuenta que algo se está moviendo en el mundo espiritual y en el mundo natural, y que los tiempos están cambiando. Y nosotros, con la sabiduría de Dios, necesitamos percibir, como dice la palabra, el siervo, el sabio, discierne los tiempos y los juicios. Algo está sucediendo que está cambiando. Por ejemplo, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 3, y en el versículo 4 y 5, hubo un niño que se llamaba Samuel, que llegó a ser un gran profeta y un gran juez de Israel. Este chiquitín fue ofrecido por su mamá desde que era pequeño, porque ella era estéril, y dijo que si concebía un niño lo entregaría al sacerdote, y así fue. Samuelito vivía dentro del templo, y una noche escuchó una voz que le decía: Samuel, Samuel. El niño se levantó corriendo y fue a buscar al sumo sacerdote Elí, y le dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? El sacerdote le dijo: yo no te he llamado, vuélvete a acostar. El niño se fue a acostar y sucedió lo mismo por segunda vez: Samuel, Samuel. Y volvió a correr a la presencia del sumo sacerdote Elí, y le dijo lo mismo: yo no te he llamado, vuélvete a acostar. La tercera vez que esto ocurrió, el sacerdote le dijo: si vuelves a escuchar la voz, dile: habla, Señor, habla Jehová, porque tu siervo escucha. Y así lo hizo, y Dios se reveló a Samuelito, porque la palabra de Dios dice que Samuelito no conocía la voz de Dios, y por eso corría con Elí. También
en el Salmo 81:11, la Biblia nos enseña algo tremendo, que hubo un tiempo, queridos hermanos, en que hombres simplemente no quisieron escuchar la voz de Dios. El Señor dijo, pero mi pueblo no oyó mi voz. Y no la oyó no es porque Dios no haya hablado, sino que no prestaron oídos a la voz de Dios. Pero mi pueblo, dice el Señor, no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Eso dice el Señor, que hubo un pueblo que no quiso oír la voz de Dios, ni tampoco quiso a Dios. Y el tercer ejemplo que quiero darles es lo que dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo 3:16 y 17, que dice: toda la escritura de la Biblia es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir en justicia. Hoy, queridos hermanos, hoy todo está en la Biblia. Todo lo que querramos corregir, todo lo que querramos que nos redarguye, todo lo que querramos que nos enseñe, que nos muestre qué debemos hacer, está en la palabra de Dios, y toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para la vida de cada hombre. Y yo quiero que vea, amados, que Dios quiere que nosotros evolucionemos en cuanto al tiempo. En algunos tiempos nos comportábamos como Samuelito: dime Dios, ¿qué debo de hacer? ¿Para dónde voy? ¿Qué tengo que tomar decisión? ¿Qué hago? En otro tiempo quizás algunos otros o nosotros mismos dijimos: no quiero oír la palabra de Dios. No me interesa lo que Dios dice, estoy tan feliz, me está yendo tan bien, todo está perfecto. Pero hoy tenemos que tomar conciencia que los tiempos están cambiando, que algo está pasando en el mundo espiritual y en el mundo natural, y que Dios está permitiendo todo esto que estamos viviendo: pandemias, muertes, negocios fracasados, economías endebles. Todo lo que está pasando, Dios lo está permitiendo. Y nosotros tenemos que evolucionar y ser nosotros mismos nuestros motivadores y nuestros entrenadores. Usted tiene que aprender a hablarle a su corazón, a su alma, a su mente, a su estado de ánimo, para seguir adelante y vencer todo lo que se le presente. Y voy a tomar como ejemplo una figura llamada Josué. Josué toda su vida fue un seguidor, fue el seguidor de Moisés. Pero mire lo que dice Josué 1:1. Dice la palabra de Dios: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová Dios habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciéndole: Josué, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, este río Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Lo primero que Dios quería sembrar en la mente y en la conciencia de Josué fue: Moisés ha muerto. ¿Sabes? El que te dirigía, el que te llevaba casi de la manita, que habla de un tiempo, el que te podía decir y guiar en todo momento qué es lo que tenías que hacer, ya se murió Josué. Ya no está más. Y sabe, la Biblia dice que Dios le dijo: Moisés ya ha muerto, levántate. Y hay un pasaje en Isaías 6:1 que dice: cuando murió el rey Usías, está diciendo Isaías, vi yo al Señor. Queridos hermanos, hay algo en nosotros que podemos llamar Moisés o Usías, que tiene que morir. Si Moisés no moría, Josué jamás tomaría su nivel. Jamás llegaría a ser la persona que Dios quería. No tomaría su lugar.
Nosotros, amados, tenemos que pensar qué significa en nuestra vida Moisés, que tiene que morir o que ya murió desde el 2019. No estamos en el mismo tiempo. No tenemos un ayo que nos guíe. No tenemos una nodriza que nos diga de la manita, hey, mira lo que tienes que hacer. Tenía que morir Moisés para que Josué surgiera como el líder que tenía que ser, como el hombre que tenía que ser. Dios le dice, hey, Moisés está muerto. Toma tu lugar. Y sabe, esto nos habla de morir a la dependencia de otros. En la iglesia, por ejemplo, alguna gente va y le dice al pastor, pastor, ore por mí, por favor, interceda a Dios, pídale a Dios por mí. Pero esa dependencia tiene que morir. Tú mismo tienes que ser tu motivador y tu entrenador. Tú mismo tienes que orar por ti. Tú mismo tienes que ir a la palabra de Dios y empezar a buscar tu alimento, tu sustento, porque hoy el mundo quiere encerrarnos o nos ha encerrado a todos. Hoy tiene que morir también tu comodidad. Que otros me digan, que otros me hablen, o tu pasividad. Estar siempre sentados esperando que otros hagan las cosas. Queridos amigos y hermanos, nunca seremos lo que Dios quiere que seamos sin tú mismo no te decides hacerlo. Tienes que decidirte. Cuando Dios le dice a Josué, ahora pues levántate, le está diciendo, ponte a la altura de las circunstancias. Mira lo que pasó, ya no está Moisés. La Biblia dice, cuando era niño hablaba como niño, pero ahora que soy grande, tengo que aprender a hablar como grande. Dios le está diciendo a Josué y nos lo está diciendo a nosotros, ¿sabes? Ya no eres el servidor de Moisés, ya no eres un servidor, ahora estás al mando. Levántate, Josué. Hay un Josué dentro de usted y dentro de mí. Hay un líder, hay un caudillo dentro de usted, hay un jefe, hay un motivador y un entrenador dentro de usted. Y Dios le está diciendo, ya no eres un servidor, tú eres el jefe, tú eres el líder. Y usted dirá, yo no tengo un pueblo debajo de mí. No, pero quizás tienes una familia, quizás tienes un negocio, quizás una escuela, quizás una empresa. Tienes que levantarte porque ya no eres un servidor. Tú tienes que tomar las riendas del mando. Y para ello tenemos que cambiar nuestra mentalidad. La mentalidad de antes de Josué era, soy un servidor, soy un segundón, soy el segundo, tengo que obedecer. Hoy soy el primero y soy el jefe. Y yo soy el que digo para dónde vamos. Yo soy el que digo qué es lo que se tiene que hacer. Y por eso tenemos nosotros que mover algo dentro de nosotros, porque estamos en otro tiempo, estamos en otros kairos y necesitamos evolucionar. Se necesita que quien tiene que tomar la cabeza en el hogar, en la casa, en el negocio, en la empresa, en la iglesia, tome su lugar. Hay un pasaje en la Biblia que está en el libro de Hebreos capítulo 5 y versículo 12, que la palabra les dice, porque habiendo ser ya ustedes maestros después de tanto tiempo, no sé cuántos años tenga usted o yo, dice, tienes necesidad de que se te vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Querido hermano católico y cristiano, ¿cuánto tiempo tienes de católico? ¿Cuánto tiempo tenemos de creyente en Dios? Después de tanto tiempo de llamarme católico, cristiano, creyente, yo debería ya ser un maestro. Yo debería ya haber evolucionado. Yo debería
a tales horas me voy a levantar a orar, a tales horas voy a leer, a tales horas voy a hacer ejercicio, a tales horas voy a tomar estas decisiones. Ya no podemos esperar que otro lo haga por ti o por mí. Y sabe, mucha gente no toma decisiones porque no tiene comunión con Dios, porque no tiene intimidad con Dios, porque no lee su Biblia, no está acostumbrado a orar o a leer la palabra de Dios, y por eso no está a la altura, y por eso no está de pie como le dijo Dios: levántate, ponte de pie. Por eso a veces no estamos de pie, porque si vamos a la palabra de Dios y a la oración con Dios, queridos hermanos, el Dios de los cielos nos va a levantar como cabeza. Dios dijo en su palabra que nos puso por cabeza y no por cola, que nos puso encima y no debajo. Y quiero que vea que estas instrucciones son unas instrucciones muy claras de Dios para Josué, pero también son para tu generación y para la mía y para las generaciones que vienen. Dios le dijo a Josué, como si Josué le hubiera preguntado: ¿y qué tengo que hacer? Solamente esfuérzate y sé muy valiente para hacer y cuidar todo conforme lo manda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Si nos preguntaran a alguien si quisiéramos ser prosperados, todos diríamos que sí. Y aquí está la respuesta: esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a todo lo que dice la palabra de Dios. No te apartes de ella ni a derecha ni a izquierda, para que seas prosperado. Estos dos requisitos, esfuérzate y sé muy valiente, se resumen en obediencia a Dios, queridos amigos. La palabra esfuerzo significa empleo enérgico de tus recursos, de tu fuerza física, de tu inteligencia, de tu voluntad, de tu facultad espiritual, de tu nivel espiritual para alcanzar un fin. Eso significa esfuerzo. Un empleo enérgico, hacerlo con toda la voluntad, con todas las fuerzas mentales y con toda la espiritualidad. Si algún día queremos ser lo que Dios quiere, tenemos que ser esforzados y valientes. No podemos vivir la vida espiritual como pateando un bote, como ala y se va. ¿Por qué no decidimos este día, queridos amigos? Hazlo hoy, hazlo ahora, hagámoslo ahora en el 2020, con todas tus fuerzas, con toda tu mentalidad, con toda tu voluntad, con toda tu espiritualidad. Y cuando dice el Señor, sé muy valiente, el valiente es la persona que tiene carácter decidido y se enfrenta a las circunstancias difíciles y aún peligrosas. ¿Sabe? Es tiempo de que nos enfrentemos con cuidado, con precaución, con la sana distancia, con el cubrebocas, con el gel, pero sin temor. No podemos vivir en el temor. Tenemos que enfrentar que estamos en una pandemia y tenemos que enfrentar ese virus, sí. Tenemos que enfrentar los ataques, sí, la persecución, sí. Pero también tienes que enfrentarte tú contigo mismo, yo conmigo mismo. Tengo que enfrentarme en cuanto a la apatía, en cuanto a la flojera que hay en mi vida, en cuanto a la inconstancia, en cuanto a depender de otros. Dios le dijo, esfuérzate y sé muy valiente. Y también le dijo que nunca se apartara de su boca el libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Otra vez, porque entonces, solo entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Queridos amigos, si quieres saber cuál es el camino del éxito, el camino del éxito
se resume en Dios y su palabra. No hay otro camino al éxito verdadero, un éxito eterno. Podemos tener éxito monetario hoy, pero se va a morir, todas tus riquezas se van a quedar. Yo hablo de un éxito eterno, verdadero. El Señor le dice a Josué: mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. Y acto seguido le dice: no temas, ni desmayes. ¿Por qué? Porque yo, tu Dios, el Todopoderoso, estaré contigo donde quiera que tú vayas. Queridos amigos, no hay lugar para el temor. ¿Sabe cuándo nos vamos a morir? Cuando Dios quiera, cuando Dios lo determine. No hay lugar para desfallecer. Tampoco hay lugar para acobardarnos, ni para encerrarnos en la casa y decir: no salgan, no salgan. Porque si decimos eso, pareciera que estamos diciendo: quédense en la casa porque Dios no puede protegernos hoy. Usted me dirá: pero muchos han muerto. Sí, usted se va a morir el día en que Dios ya determinó desde antemano, desde hace mucho tiempo. Y no hay lugar para el temor. No hay lugar para desfallecer. No podemos acobardarnos. Hay que enfrentarlo todo de la mano de Dios. Los tiempos han cambiado. Y hay un pasaje en la Biblia que uno de los profetas le dice al profeta mayor: profeta, estaban haciendo un guiso y probaron y dijo: profeta, hay muerte en la olla. Y sí, hay muerte en el alrededor. Pastor, hay muerte en el alrededor. Es verdad que hay muerte en el derredor. Es cierto. Pero tenemos que enfrentarlo todo con certeza y con convicción. Dios estará conmigo. Dios va conmigo. Sí, yo ya enfrenté el COVID. Y por la gracia de Dios y por el favor de Dios y la misericordia de Dios, no morí. Estuvo difícil la cosa, sí. Estuve en el hospital con oxígeno, sí. Pero Dios, el Todopoderoso, estuvo conmigo y estará conmigo y estará con usted donde quiera que usted vaya. Hoy la fe que decimos: ¿tienes fe? ¿Crees en Dios? Claro que creo en Dios. Bueno, hoy la fe va a ser probada. Hoy tenemos que darle gloria a Dios con nuestra actitud. ¿Le daremos gloria a Dios encerrados, escondidos? Queridos amigos y hermanos, que nuestros actos hablen por nuestra fe y que nuestra fe hable por nuestros actos. No hay lugar para la intimidación, menos para escondernos o para retroceder y dejar de confiar en Dios. Hoy es el día de levantarnos, esforzarnos y ser valiente. Hoy es el día del nombramiento de Josué. Varón que me escuchas, mujer que me escuchas, hermano, hermana, hoy es el día en que Dios te quiere decir: tú eres hoy el Josué de tu vida, primero de tu familia, de tu negocio, de tu casa. Tú eres el Josué. Ya no eres el seguidor de Moisés, hoy eres el líder, hoy eres el jefe, hoy eres el motivador y tu propio entrenador. Hoy es el día de los nombramientos de Josué para cada vida, para cada familia. Y la pregunta es: ¿dónde están los Josués que tomarán la tierra prometida? ¿Dónde están los Josués que en oración reclamarán las promesas de Dios? Señor, tú dijiste que estarías con nosotros. ¿Sabe? Hay un pasaje en la Biblia que está en Deuteronomio 9:13, que Dios le dice a Moisés: oye, he visto que ese pueblo de Israel es un pueblo de dura cerviz. Déjame que lo destruya y yo te daré una nación más fuerte y mucho más numerosa que ellos. Es el hablar de Dios para Israel en aquel entonces, Deuteronomio 9:13. Pero en el versículo 18, Moisés dice: yo me postré delante de Dios y estuve ahí sin comer pan y sin beber agua a causa de todos vuestros pecados que habían cometido, haciendo mal ante los ojos de Dios, porque lo hicieron enojar.
y me postré porque temí a causa del furor y de la ira con que Dios estaba enojado contra vosotros y resuelto casi a destruirlos. Pero abra su corazoncito. Pero Dios me escuchó esta vez también. Dios me escuchó aún esta vez. Dios escuchó a Moisés que le dijo: Señor, no destruyas a este pueblo. Señor, líbranos, Señor, guárdanos. Y Moisés nos enseña que la oración se transforma en un escudo alrededor de nosotros. Tú tienes que levantarte como Josué y orar por tu casa y por los tuyos y por tu vida. No es el tiempo de que otro venga a orar por nosotros, de que otro tome nuestro lugar. Hoy es el tiempo del nombramiento de los Josués para cada vida, para cada familia. Y esos Josués son los que atravesaron el Jordán y conquistaron la tierra prometida y alcanzaron las promesas de Dios. En el nombre de Jesús, recibe el nombramiento de Josué. Sé tú un Josué para tu casa, para tu vida. Sea yo un Josué para mi casa y para mi vida. Sea yo el que está delante de Dios rogando. ¿Quién va a interceder por los míos? Yo. ¿Quién va a pedirle al Señor misericordia y piedad por mi casa? Yo. ¿Quién va a rogar por los de mi iglesia? Yo. ¿Quién se va a parar en la brecha para buscar el sustento y el pan en este tiempo? Yo lo haré. Yo seré un Josué para mi casa, para mi vida, para mi familia, en el nombre de Jesús. Yo lo haré. Yo iré a conquistar las promesas de Dios y la tierra prometida. Yo iré por las promesas que Dios ha dado y las reclamaré de rodillas humildemente ante Dios. Cierre sus ojos y vamos a orar en el nombre de Jesús. Y sabe, hay alguien que necesitamos. Hay alguien que necesitamos para que nos ayude. Y ese alguien es la tercera persona de la Trinidad. Ese alguien es el Espíritu Santo. ¿Por qué no le dice usted con este canto: Espíritu Santo, ven y ayúdame? Espíritu Santo, empodérame, cambia mi mentalidad, cambia mi corazón, cambia mi carácter, cambia mi vida, Espíritu Santo, transfórmame. Espíritu Santo, te necesito. Dios, aquí estoy. Quiero ser un Josué. Quiero alcanzar el nivel, estar de pie, levantarme, saber que soy el líder que necesita de ti, Dios. Ayúdame, Dios. Espera beber de ti. Usted necesita el Espíritu Santo y yo también. Que Dios les bendiga, que Dios les levante, que Dios les guarde, que Dios los proteja y que Dios los transforme en el Josué que Dios quiere que usted y que yo seamos.